Listo. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Muchas gracias por estar aquí, por su puntual asistencia. Apreciados estudiantes, hoy tendremos el desarrollo del escenario de la EPICA 2. Ustedes saben, corresponde al curso de escenarios educativos inclusivos. Para esta ocasión, pues he invitado a otro profe que también es experto en manejar este programa, digamos así, todas las estrategias y todas las herramientas que se deben tener en cuenta para trabajar en un aula con estudiantes de inclusión. ¿Sí? Entonces, pues es un honor para mí presentar al profe José Alberto Luna. Él es un psicólogo, neuropsicólogo clínico, y también pues es profesor universitario, quien nos va a apoyar pues con esta parte de los estudiantes con inclusión. Entonces, profe José, bienvenido, muchas gracias por estar aquí de antemano. Bueno, si nos presentamos un poquito. Bueno, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, profe Ana, por este espacio. La verdad, para mí es muy grato recibir este tipo de invitaciones debido a que estoy siempre como muy atento a poder apoyar este tipo de espacios académicos que precisamente pues están formando a los profesores que se van a hacer cargo de las generaciones venideras. Entonces, bueno, no sin antes agradecer muchísimo el espacio y su asistencia, queridos estudiantes. Me presento, mi nombre es José Luna. Yo soy neuropsicólogo clínico, tengo experiencia a nivel del tratamiento, a nivel de diagnóstico y de terapia en situaciones de discapacidad que en ocasiones requieren inclusión. Sin embargo, también he tenido la oportunidad de desarrollarme como docente universitario y eso entonces nos acerca muchísimo porque todos entonces acá estamos teniendo una perspectiva de enseñanza, una perspectiva de formación y es precisamente lo que yo quiero aportarles en este espacio. Me comentaban que su rol como docente tiene una serie de perspectivas de formación. Quisiera pedir, por favor, que cerremos todos los micrófonos que estén abiertos, porque la verdad no estoy pudiendo escuchar bien. Si me colaboran con eso, les agradezco. Gracias, muy amables. Perfecto. Entonces, la cosa es la siguiente. En este rol de formación en el que nosotros estamos, digamos, desenvolviéndonos, existen varias perspectivas de formación. Hay una perspectiva que es netamente académica y estoy seguro que todos nosotros tenemos una formación bastante amplia respecto de este tipo de cuestiones, en donde sabemos cómo aplicar nuestros distintos conocimientos y cómo transmitirlos a nuestros estudiantes, ¿sí? Esa perspectiva netamente académica tiene un porcentaje valiosísimo dentro de nuestro rol como docentes. Sin embargo, existe otra parte importante que es ese acompañamiento que como docentes debemos dar a las personas que están teniendo problemas para adaptarse a esos escenarios educativos, ¿sí? Dentro del aula, dentro de la institución en general, en la interacción con los compañeros, en la interacción con los profesores y demás. Así que la clave o una de las claves de este espacio formativo va a ser la adaptabilidad. La cuestión con la inclusión educativa es que debe aplicarse a estudiantes que tienen dificultades para adaptarse a la institución educativa y todo lo que ésta conlleva, el ritmo académico, los temas, la complejidad progresiva en ascenso, que pues, es una característica de nuestro sistema educativo, entre otro tipo de cuestiones. Cuando la persona tiene dificultades para adaptarse, debido a que tiene algunas características especiales o que lo pueden volver vulnerable de pronto para adaptarse a uno u otro escenario dentro del contexto educativo, es entonces en donde empezamos a tener dificultades con este proceso adaptativo. Y este proceso adaptativo, si no se da de una manera adecuada, hace que el estudiante no solamente no se adapte y no rinda bien, sino que hace que el estudiante no sea feliz dentro del contexto educativo. Y ahí va entonces la otra parte, esa otra perspectiva bien grande que yo quería compartirles en este espacio,
y es el de que aparte de enseñar, aparte de aportar nuestros conocimientos, transmitir nuestros conocimientos, va a ser muy necesario que nosotros acompañemos en esa formación de vida, ¿sí? En esa formación como personas. Si una personita entonces tiene problemas para adaptarse al contexto educativo por X o Y razón, porque no atiende bien, porque no aprende bien, porque no escucha bien, porque no mira bien, porque no puede regular su comportamiento o porque no puede regular sus emociones, ¿sí? Es posible entonces que esta persona empiece a sentirse mal dentro de la institución, ¿sí? Y empieza entonces a percibir la posibilidad de ser feliz en ese contexto cada vez más lejana. Entonces, no sé si, profe Ana, podemos compartir la presentación que le envié. Sí, claro, profe, con muchísimo gusto. Bueno, de antemano yo le daba la palabra para presentarse, pero pues ya con ese, esa presentación, esa introducción, entonces también quisiera comentarle que pues los estudiantes de los nodos Ejido y Diviso son estudiantes que están ya en un noveno semestre académico, ya casi terminando, culminando este proceso y justamente pues están ya a puertas de hacer parte de las instituciones educativas quienes pues así ya decidan eh, hacer con su perfil docente, con su perfil como etnoeducadores, ¿sí? Entonces, también hay que tener en cuenta algunas características que son de comunidades afro e indígenas. Una característica importante es también pertenecer a territorios que han sido afectados fuertemente con el conflicto armado. Sí, entonces tener pues de pronto en cuenta esa parte de los profes, pues que si bien pueden trabajar en sus territorios y en sus comunidades, también pueden también tener salidas pues a algunas ciudades como varios ya lo hacen, ¿sí? Entonces, eso nomás, profe, quería como aportar, contextualizarlo un poquito y ya le presento las diapositivas. Muchas No, gracias. le cuento que me parece súper interesante también. Por supuesto, este tipo de características no necesariamente están relacionadas con discapacidad, pero sí están relacionadas con dificultades sociales, problemas contextuales que por supuesto tienen muchísimo que ver en aquella adaptabilidad que les comento que es necesaria en todos nuestros estudiantes. Digamos que pertenecer a comunidades que posiblemente tengan alguna característica de vulnerabilidad pone en riesgo también esa adaptación escolar, esa adaptación académica, dado que las personas a las cuales nosotros les enseñamos no solamente son maquinitas que están aprendiendo información de índole académico, son por supuesto personas que sienten que tienen un contexto específico, que tienen una familia, que tienen unos sentimientos, unas tradiciones, una cultura, un religare y demás características que los hacen pues especiales, únicos. Y por supuesto entonces toda esta información que yo voy a intentar compartirles a sus estudiantes y por supuesto también pueden con muchísimo gusto contar con el material que voy a utilizar el día de hoy, creo que puede extrapolarse de manera muy efectiva a todos aquellos contextos, no solamente a aquellos estudiantes que tengan características neurodiversas, hablamos de dificultades en el neurodesarrollo, déficit cognitivo, trastorno del espectro autista u otro tipo de cuestiones, sino que por supuesto también pueden aplicarse a otros niños y niñas, a otros estudiantes que tengan de pronto problemas para adaptarse, no específicamente teniendo en cuenta discapacidad, sino de pronto problemas contextuales, problemas sociales que les impiden, en primer lugar, posiblemente tener un acceso adecuado a sus garantías educativas y por otra parte, por supuesto, pueden haber afectado la parte emocional, psicoafectiva y conductual, dado algunas experiencias que se viven en estos contextos, en estos entornos que posiblemente, como usted lo comentaba, tienen algunas características que son muy necesarias de mencionar. Entonces, les comento que
Por supuesto, esta información va a ser útil en esos contextos también. Sin embargo, al final, y sobre todo desde la medida de mis posibilidades, porque sé que los expertos en estos contextos son ustedes, pues voy a poder de pronto aclarar algunas dudas o solventar algunas necesidades que ustedes hayan tenido dentro de este espacio. Bien. La ponencia, sin más, entonces, que yo les vengo a compartir el día de hoy, se llama De la infancia a la adolescencia y quiero comentarles algunas características, algunas dificultades y algunas soluciones que también podemos encontrar, por supuesto, dentro de esta temática. Adelante, por favor. Bien, para hablar de esta temática, necesariamente debemos tener en cuenta algo que se llama neurodesarrollo. Creo que todos los profes debemos tener, digamos que un esbozo, un acercamiento a lo que pasa en el neurodesarrollo. Sobre todo las personas que estamos trabajando con niños pequeños, ¿sí? En los años transicionales, la básica primaria y la secundaria. Es en donde entonces todos estos cambios que están teniendo de base el neurodesarrollo pueden entonces manifestarse de una manera un poco más evidente y por supuesto nosotros podemos ser más contingentes a abordarlos según la necesidad que tengamos. Entonces, ¿qué es el neurodesarrollo? El neurodesarrollo es aquel resultado, ¿sí?, madurativo que tiene como fin el desarrollo de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Si hablamos, por ejemplo, de contextos álgidos, con características de vulnerabilidad, con características de conflicto armado colombiano, que tienen de pronto también características muy específicas a nivel de discapacidad o problemas en el desarrollo, podemos tener en cuenta que durante la gestación, ¿sí?, las mamitas que están embarazadas, ¿sí?, pueden ser muy vulnerables a ese contexto posiblemente violento, posiblemente traumático, estresor. Y de hecho, esta exposición durante su etapa de embarazo ya puede afectar el desarrollo neurológico, neurocognitivo de un niño. Por lo tanto, podemos pensar que posiblemente varios de los niños con los que vayamos a trabajar en estas regiones pueden tener características propias de un neurodesarrollo dado en un ambiente intrauterino, de una madre posiblemente estresada, posiblemente triste, posiblemente traumatizada por experiencias vitales estresoras o por otro tipo de cuestiones propias de las características que conforman este tipo de regiones y contextos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el neurodesarrollo se da de una manera adecuada, nuestros estudiantes van a contar con las características y las habilidades neurológicas, físicas, cognitivas, psicológicas para poder adaptarse adecuadamente al contexto educativo y ser funcionales en ese contexto. Sin embargo, si dentro del neurodesarrollo hay alguna falla, es posible también que esas características requieran acompañamiento. Y es por eso que nosotros, en primer lugar, doy como una primera estrategia, debemos conocer muy bien la historia familiar, posiblemente también médica, de los estudiantes que tengan características especiales. Será menester, por supuesto, también del Departamento de Psicología en una parte inicial, la evaluación de los candidatos a ingreso a la institución y de ahí posiblemente podemos tener los datos actualizados para nosotros podernos focalizar en la averiguación, en indagar un poquito más respecto de niños que nos lleguen a nuestro curso con alguna característica neurodiversa. Adelante, por favor. Bien, si el neurodesarrollo es adecuado, ¿sí?, en un niño, en una niña, garantiza la posibilidad de que él adquiera las características, las habilidades necesarias para poderse adaptar al contexto educativo o a cualquier otro. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? Cuando hay problemas en el neurodesarrollo debido de pronto a experiencias vitales estresoras por parte de la madre durante la gestación, posiblemente por cuestiones hereditarias a nivel familiar, ¿sí?, enfermedades o características psicológicas, neurológicas o psiquiátricas de la familia que pudieron ser heredadas al niño, posiblemente también cuestiones específicas de neurodesarrollo que generan discapacidad o cualquier otro factor que haga que este estudiante tenga una vulnerabilidad para adaptarse. Entonces vamos a mirar qué pasa un poquito cuando no se da adecuadamente ese neurodesarrollo. Adelante.
Los procesos inadecuados a nivel del desarrollo restan la posibilidad, ¿sí?, de que el niño o la niña alcance las características que se esperan para su edad y su grado de escolarización. Por lo tanto, existe la posibilidad de que haya varios niños y niñas en nuestro curso que requieran que nosotros hagamos algunas adaptaciones curriculares teniendo en cuenta sus talentos específicos. Esta identificación es una de las primeras herramientas que yo quisiera que ustedes tengan en cuenta y empiecen a aplicar a la hora de interactuar con escenarios educativos reales. Es importante que ustedes entonces sean artífices de que se les garantice la información necesaria para que ustedes puedan conocer la población estudiantil que van a manejar y asimismo entonces poder identificar casos puntuales que requieren acompañamiento, ya sea psicológico, afectivo o cognitivo o académico. ¿Sí? Porque pueden haber niños que son muy buenos a nivel académico, pero tienen problemas a nivel de socialización, a nivel de la regulación de sus emociones u otras cosas. O por el contrario, otros niños que son muy astutos, muy, digamos que diversos a la hora de poder socializar en varios contextos, fluyen muy bien en los contextos sociales y demás, pero pueden tener problemas específicamente académicos. Esa identificación va a tener una importancia absoluta al principio de la interacción con una nueva población estudiantil, así usted va a estar seguro de que el acompañamiento que preste el resto del año lectivo va a ser un acompañamiento adecuado y adaptado, ¿cierto?, a las necesidades de los estudiantes. El neurodesarrollo, entonces, volviendo a la temática, no adecuado, interfiere mucho con la salud mental de los pacientes. Si nosotros no identificamos que el niño tiene problemas adaptativos dentro de nuestro curso, el problema va a ser, por supuesto, para él, en el sentido en el que no va a poder adaptarse adecuadamente, no va a pasarla bien en el colegio, posiblemente empiece a ser infeliz, por supuesto se atrase en su dinámica y en su proceso de formación académica, pero también usted como profesor va a tener dificultades. Porque si no identificó al principio, ya después cuando el año ha transcurrido y las temáticas han ido acumulándose, es más difícil la nivelación, la estimulación del niño o de pronto el abordaje y la adaptación académico curricular. Por lo tanto, esa identificación va a ser absolutamente importante para que se pueda mantener una calidad de vida al interior de la institución académica aceptable, buena para el niño. ¿Ok? Adelante, por favor. ¿Qué puede verse afectado si el neurodesarrollo no sale muy bien? Son varias cosas y debemos entonces nosotros ponernos en nuestro rol como docentes y ser empáticos para poder también asumir aquel lugar de un niño o una niña, alguno de nuestros estudiantes, que presente características neurodiversas o sociales de carácter álgido, complicado, que le impidan entonces el desarrollo de cierto tipo de características propias para la adaptación. Entonces, ¿qué se puede ver afectado? Desarrollo de habilidades adaptativas. Un niño que de pronto viva en un contexto álgido, violento, estresor, de maltrato u otras características. O también un niño que carezca del desarrollo adecuado de su sistema nervioso central, de su cerebro, puede verse entonces en dificultades, por ejemplo, a la hora de manejar ambientes sociales. Esa es una habilidad adaptativa que es totalmente necesaria para adaptarse a cualquier contexto. Que posiblemente sea una persona que no sepa manejar sus miedos, su frustración, ¿sí? Que tenga entonces demasiada inseguridad para abordar en solitario, por supuesto, varios de los contextos y los escenarios que ofrece el ambiente académico en los cuales de pronto papá, mamá o cuidador no está totalmente presente. Las dificultades entonces para hacer digamos que una adecuada interacción con sus profesores y demás cuestiones. Creería yo que este tipo de características deben verse abordadas desde nuestra perspectiva como docentes, facilitando de manera asertiva, ¿sí?, de manera amable, pero por supuesto desde una perspectiva profesional, el acompañamiento inicial de las personas que muestran dificultades entonces y miedo a la hora de interactuar. El acercarse de una manera
digamos, calma, pero asertiva, a hablar con el niño y a mostrarle que no está solo y que el acompañamiento entonces que posiblemente está esperando de sus padres y su familia puede ser reemplazado, ¿sí?, en ese momento en la institución educativa por una persona que tiene conocimiento, ¿sí?, ganas y una actitud amable para acompañarle. Por lo tanto, el estar pendientes de esas situaciones de adaptabilidad va a estar supremamente importante dentro de ese proceso de formación que reciben ustedes como docentes. Hay algunas dificultades a nivel del neurodesarrollo por alguna de las características que previamente nombramos, ya sea contextuales, sociales o fisiológicas, que reducen la posibilidad del desarrollo de funciones cognitivas. ¿Sí? Entonces hay muchos niños que aparte de estar nerviosos para entrar al colegio, que aparte de estar de pronto en una situación de vulnerabilidad, de miedo, de frustración, también presentan dificultades a nivel cognitivo, sobre todo de atención, memoria y lenguaje. Suelen ser como los tres aspectos más vulnerables a nivel cognitivo, por lo tanto debe ser, digamos que muy contingente y muy responsable la formación que nosotros tengamos como docentes a la hora de hacer las adaptaciones curriculares. Por ejemplo, en casos de problemas de atención o de memoria, es importantísimo que usted analice los talentos némicos o atencionales del niño, ya sean visuales o auditivos, que son prevalentemente los dos canales de entrada más comunes dentro de, el ambiente académico, y empiece a adaptar sus actividades académicas desde una perspectiva lúdico-académica que llame la atención de una personita que esté dispersa. ¿Sí? Que puedan entonces también no solamente tener un componente o un objetivo de transmisión de conocimiento, sino también de motivación a la transmisión del conocimiento. La esfera cognitiva mejora muchísimo en una persona que está motivada a aprender el cúmulo de información del cual se está hablando. Si ustedes como profesores se esmeran de, aparte de tener la información que van a transmitir de manera clara, tener un vehículo que puede ser un juego, que puede ser una canción, que puede ser algo lúdico, que puede ser algo infográfico, que puede ser algo audiovisual, o bueno, un sinnúmero de estrategias que ustedes podrían idear como vehículo para transmitir ese conocimiento, va a ser mucho más efectivo que si de pronto solamente nos centramos en el transmitir el conocimiento y ya. Recuerden que los niños que tienen dificultades de adaptación tienen también una motivación baja. Por lo tanto, será menester del profe obtener las estrategias adecuadas para motivar ese aprendizaje. Niños, por ejemplo, con problemas de memoria, va a ser muy importante que los niños refuercen mucho su atención. La atención en la infancia y la adolescencia es la base de un recuerdo sólido. Pero si ese recuerdo no está transversalizado por un factor motivacional fuerte, es posible que a un niño disperso o con problemas atencionales némicos, como un TDAH, por ejemplo, déficit de atención con hiperactividad, como un trastorno de pronto de la infancia a nivel conductual u otros, niños muy dispersos, por ejemplo, pueden entonces olvidar rápidamente la información. Si usted se esmera en tener un vehículo motivacional, llamativo, chévere, personalizado en ocasiones cuando se trata de personajes precisos dentro de su población estudiantil con capacidades neurodiversas, va a servirle mucho ese tip. Disfunciones a nivel orgánico. Hay que tener muy en cuenta que varios de los niños que tienen dificultades de adaptabilidad no solamente tienen dificultades de adaptabilidad a nivel psicológico o cognitivo, sino que también pueden estar enfermitos, ¿sí? La otra vez estuvimos tratando en mi consultorio a una niña que tiene diabetes, una diabetes muy precoz, que la ha atacado a ella en su infancia y está en noveno de bachillerato en este momento, y por supuesto esta frustración y sobre todo los síntomas de descompensación de glucosa que ella sufre se han convertido en un factor totalmente adverso para su adaptabilidad. Por lo tanto,
los profesores que están abordando su caso año tras año han logrado entonces también tener una instrucción autodidacta respecto de cómo contener o acompañar a una persona que sufre de una enfermedad tan específica como la diabetes. Aparte entonces de motivar a la estudiante, de acompañar a la estudiante, de hacer las adaptaciones curriculares y académicas del caso, y también de pronto generar las flexibilizaciones curriculares en donde se le ha permitido entregar actividades, donde se le ha permitido entonces tiempos extra también para que ella pueda nivelarse un poco y demás, ¿sí? Que han sido muy efectivas. Aparte de esto, los profes saben cómo funciona la diabetes infanto-juvenil y saben entonces comprender, ponerse un poquito en los zapatos de la estudiante y asimismo entonces generar sus estrategias de adaptación curricular. Hay desórdenes, por supuesto, a nivel psicoafectivos que muy frecuentemente debemos tratar al interior del aula. Por lo tanto, hay estrategias que más adelantito ya les voy a comentar para que ustedes puedan ser contingentes y contener un poco las crisis de este tipo de características. Y por último, hay entonces en ocasiones características fenotípicas, socioeconómicas, sociodemográficas y demás que hacen que los estudiantes o algunos de los estudiantes sean propensos al bullying escolar. Lo coloco como una cuestión específica dentro de este qué pasaría si sale mal el neurodesarrollo, debido a que el bullying escolar sería uno de los factores estresores más marcantes dentro de la aparición de síntomas adversos que dificultan la adaptabilidad de los niños al interior de los contextos educativos. Por lo tanto, el estar muy al pendiente en la supervisión de esta práctica y ser contingentes contra su detenimiento inmediato a la hora de que estemos pues seguros de que se está presentando, aseguraría entonces también que el niño a quien estamos acompañando o abro comillas defendiendo sienta que eso está pasando. ¿Sí? Es bien importante hacer sentir que los niños que no tienen unas capacidades adaptativas adecuadas se sientan un poquito cubiertos, se sientan un poquito menos solos dentro de la institución educativa, y este papel, por supuesto, está muy relacionado con departamento de psicología, con coordinaciones, pero principalmente con nosotros quienes estamos dentro del aula. Adelante, por favor. Bien, adelante. Bien, les voy a hablar un poquito de embriología del sistema nervioso. ¿Para qué? Simplemente para que ustedes puedan tener una visión amplia de lo delicado que es el neurodesarrollo y de lo importante entonces que va a ser esta etapa escolar para poder mejorar cuestiones que han salido mal desde el principio en el crecimiento de los niños. Adelante, por favor. Este es un time lapse del neurodesarrollo intrauterino, o sea, cuando estamos en la pancita de nuestra mamá, ¿sí? En su parte inferior izquierda, ustedes pueden ver un tubito, ¿sí? Que es la imagen número 1, que pasa por varias imágenes hacia la derecha hasta llegar al feto. Esa imagen número 1 se denomina tubo neural. Es lo primero que nosotros somos después de la concepción que se da pues entre nuestro padre y nuestra madre. Y entonces observen cómo hay un desarrollo bien específico de ciertas partes del cuerpo y la cabeza que a su vez es muy vulnerable. Si esto tan complicado, tan específico está pasando dentro de la pancita de una mamá que vive en un ambiente de conflicto armado colombiano, muy posiblemente mucho de ese neurodesarrollo pueda verse afectado por ese estado de nerviosismo, de miedo, de frustración que siente la madre. Eso afecta el desarrollo y la posterior ejecución de habilidades cognitivas, sociales, académicas y demás por parte del niño. Quiero que lo miren para que le den la relevancia necesaria a la hora de conocer la historia vital de las personas que tengan dificultades de adaptación en su curso. Adelante, por favor. Adelante. Aquí viene una muy buena noticia, queridos profes. La etapa escolar de transición, los años transicionales, básica, primaria y secundaria,
tiene algo maravilloso y se los voy a comprobar sin temor a equivocarme desde un examen que se llama examen de emisión de positrones. Es un examen específico del cerebro que en este caso intenta detectar la maduración de la materia gris en el cerebro. La materia gris en el cerebro es la corteza cerebral, lo arrugadito que nosotros solemos ver en las imágenes del cerebro, y es de la cual depende en gran medida la adaptabilidad. Esa maduración de la materia gris sucede de manera muy amplia, ¿sí?, dentro de un proceso que se llama plasticidad cerebral, donde el cerebro es muy reorganizable, es muy maleable, es muy estimulable, y como les contaba, sucede en los primeros años de vida, ¿sí? Entonces, este examen nos va a mostrar el porcentaje de actividad de la materia gris. Miren por favor la imagen de la parte superior izquierda de la edad de 5 años. No sé, Anita, si tú de pronto puedes con el clic, con el cursor señalar el age 5 para que todos estemos como atentos con eso. Donde dice edad 5 años, eso perfecto, muchas gracias, profe. Miren entonces que los colores verde, amarillo, rojo quieren decir que la actividad cerebral en ese niño de 5 años es súper amplia. Por lo tanto, es susceptible a que usted la estimule y reorganice de pronto las cuestiones que por el neurodesarrollo u otras cuestiones de la historia vital no han salido tan bien. Entonces, ahí puede mejorar mucho atención, memoria, lenguaje, velocidad de procesamiento de información, función ejecutiva, y aprenderá muchísimo el niño si usted logra estimularlo. La estimulación a los 5 años, maravillosa, hay mucha actividad cerebral y mucha estimulación para trabajar. Ahí es preciso que el docente empiece a generar actividades llamativas que generen mucho ánimo y motivación en los estudiantes para que puedan entonces montarse en esa película de aprender jugando, de aprender con lo lúdico, de aprender desde una perspectiva amable y posiblemente divertida. Miremos a los 8 años. A los 8 años también tenemos mucha actividad cerebral. Por lo tanto, los años transicionales, primero, segundo, tercero de primaria, son años increíblemente importantes donde la plasticidad cerebral, este proceso casi mágico en el cerebro, está a flor de piel. Entonces, ahí es donde debemos aprovechar la estimulación mediante aquellos factores motivacionales que les mencionaba previamente. Miremos los 12 años. Como ustedes pueden ver, los colores amarillo, azul, verdecito, zapote, rojo, han disminuido un poco. ¿Qué quiere decir? El cerebro del niño está perfectamente, pero ya va madurando. Ya no hay tantas posibilidades como antes de poder reorganizar, estimular y mejorar funciones cognitivas y demás. Todo está bien, el niño puede seguir, por supuesto, aprendiendo, es una edad maravillosa a los 12 años, pero no como los 5 o los 8. Asimismo, miramos los 16 y los 20 años. A los 20 años el cerebro ya ha madurado, ya es un poquito difícil generar cambios amplios, grandes, ¿sí? Hablo de las personas entonces que necesitan inclusión. Si nosotros aprovechamos los primeros años, a los 5, a los 8, a los 12 años, a generar esas estrategias motivacionales que permitan que el niño esté pilas frecuentemente estimulando su cerebro, vamos entonces de pronto a tener un poquito más de dificultades si llegamos ya a la edad de 16, 20 años. Esta imagen debe ser muy significativa para todos nosotros los profesores, porque entonces ya sabemos la importancia y la oportunidad única en la vida de generar mejorías a nivel cerebral mediante la estimulación que podemos dar en clase de personitas que tienen dificultades de adaptación, neurodesarrollo, características neurodiversas o viven en un contexto muy complicado. Adelante, profe. El mismo examen. Las edades tempranas, muy alta la actividad, edades tardías, poquita actividad. Profes, recuérdenlo mucho, por favor. Igual el material se lo voy a pasar a la profe Anita para que ella se los comparta. Adelante, por favor. Adelante. Bien, hay una cosa importantísima. Los niños estresados, ansiosos, temerosos en clase son niños que tienen dos características.
En la parte izquierda de la imagen hay algo que se llama cortisol. Es una hormona que se incrementa mucho en los niños que están ansiosos, con miedo, con temor o con dificultades de adaptación en el aula. Si eso está muy arriba, va a ser difícil que usted controle al niño en el aula. Por el otro lado, otro de los ingredientes de la receta del estrés o de la ansiedad es el incremento del dióxido de carbono en el cerebro, específicamente en un organito que tenemos que se llama amígdala cerebral. Si tenemos niños que tienen estas características dentro del aula, ¿cómo se los puede identificar? Niños que están muy temerosos, con llanto fácil, con demasiado movimiento, con características conductuales como la onicofagia, que es comerse las uñitas, o como la tricotilomanía, que es tirar de su pelo y arrancárselo, como las fagias en general, que son comerse de pronto las manguitas del saco o estar siempre mordiendo los lapiceros, niños que parece que no pudieran quedarse quietos en el puesto, que parece que tuviesen un motorcito y la necesidad de estar deambulando por el curso, u otro tipo de manifestaciones atípicas, pueden entonces tener estas características. A continuación voy a darles un par de pautas para que ustedes puedan posiblemente generar reducciones en estos niveles de cortisol e incremento de dióxido de carbono en niños. Adelante, por favor. Adelante. Bien, adelante. Aquí algunas estrategias inclusivas, porque sé que estoy sobre el tiempo. Quisiera, por supuesto, no dejar esta temática atrás. Aquí hay algunas estrategias de las cuales les quiero hablar de manera muy puntual para que ustedes puedan tener digamos, algunas opciones para abordar a aquellos niños que requieren estimulación, que requieren acompañamiento específico dentro del aula. Puede usted utilizar el reforzamiento positivo. Recuerde, profe, siempre, el sistema educativo colombiano depende de una estructura de condicionamiento, donde el condicionamiento y los refuerzos hacen que los estudiantes quieran seguir emitiendo las conductas, ya sea positivas o negativas. Por lo tanto, el reforzamiento positivo ante conductas positivas como un adecuado ingreso a clase, un incremento en la participación del estudiante, un incremento en la comprensión o en el manejo de las temáticas, un incremento en sus calificaciones o de pronto en el comportamiento y la regulación que pueda tener al interior del escenario de clase, puede ser entonces reforzado. Y uno de los mejores reforzamientos que puede utilizar en el aula es el reforzamiento social, donde se reconozca los logros, por chiquitos que sea, de aquel niño que necesita estrategias inclusivas ante el profe y ante los demás compañeros. Que los demás puedan reconocer esos avances genera un factor motivacional increíble en el niño y muy seguramente va a hacer que él quiera seguir emitiendo las conductas positivas. Regálenme un segundito, yo prendo la luz. Bien, listo, ok. Las figuras de monitor o acompañante. Esto funciona de lado y lado. Si hay niños con una gran capacidad académica, pero con necesidades educativas especiales de índole psicológico, puede funcionar muy bien colocarle a él y a sus talentos superiores, por así decirlo, a acompañar a otros niños que lo necesiten. O asimismo, si estamos trabajando con un niño que requiera un acompañamiento académico o social debido a que no atiende, no aprende bien o de pronto no regula sus emociones, podemos colocar a una personita que sí lo haga bien o que tenga algunos talentos específicos en una u otra asignatura a acompañarle en calidad de monitor o acompañante. Es importante hacer pausas activas entre tareas y actividades, sobre todo con los niños que necesitan un acompañamiento inclusivo. Los niños que tienen acompañamiento inclusivo relacionado con cuestiones académicas o de aprendizaje suelen ser niños con problemas atencionales marcados. Los niños con problemas atencionales suelen tener, en su mayoría, lo digo por experiencia, tiempos atencionales productivos de entre 13 a máximo 20 minutos. 13 o 20 minutos es el tiempo máximo que el niño dura en una postura atencional provechosa de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que si pasa más de 20 minutos en una misma actividad concentrado, posiblemente después de esos 20 minutos la información no se quede en su cabeza.
Por lo tanto, las pausas activas, teniendo en cuenta 13, 15, 20 minuticos de trabajo, 2 a 3 minutos de pausa activa, hacen que el cerebro genere como un reset y vuelva a estar otra vez atento para abordar otros 20 minutos de trabajo atencional fuerte. Si nosotros tenemos a un niño distraído con problemas de aprendizaje o de memoria y lo ponemos a estar concentrado 40 minutos o una hora, de esa hora usted ha podido aprovechar netamente unos 13 a 20 minutos. Téngalo en cuenta, busque hacer pausas activas cortitas entre sus actividades y le aseguro que le va a ir mucho mejor. Estas pausas también podrían servir para divertir, distraer o motivar a sus estudiantes. En casos específicos de crisis ansiosa, permitirle al niño que se pare a lavarse las manitos, el contacto con un elemento de una temperatura y textura distinta, como el agua, por ejemplo, hace que el cerebro se distraiga un poquito de la crisis y la crisis se reduzca. El conteo lo puede poner a contar de manera regresiva u otras tareas alternas parecidas sirven para contener las crisis de los niños con ansiedad. Lo que usted puede hacer es detectar la crisis, muy suavemente colocar una mano sobre el hombro del niño, acompañarle a un lugar seguro dentro del curso o afuerita del curso, permitirle que respire un poco. Le aconsejo, le sugiero ilustrarse sobre la técnica de respiración diafragmática. Los profesores debemos conocerla. Podría ser técnica de respiración diafragmática o nasoventral. Hacer que el niño respire, ¿sí? Y posteriormente permitirle hacer una actividad alterna como el lavado de manos, como el conteo, como el tocar y manipular plastilina, por ejemplo, que son actividades de contingencia para crisis de ansiedad o de nerviosismo. Estas, por supuesto, intercaladas con las técnicas de respiración, ¿ok? Se puede usar también para contener las crisis y generar de pronto un acompañamiento efectivo ante una crisis afectiva, el tiempo fuera, que es permitirle al niño el salir un momento del curso para poder estabilizarse mediante sus propios medios. Esto depende de la funcionalidad de cada uno de los pacientes o de los estudiantes. Usted entonces ya deberá tener el criterio para determinar si le acompaña en esas tareas alternas o simplemente utiliza el tiempo fuera y usted continúa con su clase. Si la crisis se desborda, usted inmediatamente debe activar las rutas de envío. ¿Cuáles son las rutas de envío? Rutas a psicología, a coordinaciones o netamente a la familia para que ellos puedan activar rutas posteriores, por ejemplo, el dirigirse a urgencias para que se pueda estabilizar al niño. Esto si las crisis se desbordan y de pronto el niño empieza a tener actitudes que ponen en riesgo su salud, su integridad o su vida, o la salud, integridad o la vida de otros, ¿ok? Es importantísimo también que ustedes se esmeren en descubrir y exaltar los talentos que tienen los niños que están en el programa de inclusión. Recuerde que si están en inclusión, son niños con características especiales, que muy seguramente la sociedad y otros entornos, de pronto familiar u otros entornos académicos, les han hecho saber que son especiales, que tienen dificultades. Por lo tanto, esto reduce su autoestima y por lo tanto se reduce la posibilidad de adaptabilidad, que dijimos que era la clave de esta ponencia, porque adaptabilidad es muy similar a felicidad o a bienestar. Cuando usted fluye adecuadamente por sus distintos contextos, está feliz, le está pasando bueno, pero cuando no pasa esto, hay malestar. Entonces, estos niños con problemas que necesitan inclusión han pasado por eso. El descubrir y exaltar sus talentos va a permitir motivarles, a hacerles sentir que son importantes y que son buenos para varias cosas. Adelante. De aquí en adelante, creo que ya voy a cortar aquí para poder darles también un poquito de espacio a ustedes y a la profe Ana. De aquí en adelante en esta presentación van a encontrar tips para mejorar la inquietud, el oposicionismo y el cumplimiento de la norma. Y aparte también van a encontrar algunos aspectos que pueden ayudarlos a identificar situaciones de ansiedad
y de depresión en niños, como prestar atención a los comportamientos positivos, anticipar situaciones problemáticas, impartir órdenes de manera adecuada y clara y otras cuestiones bien importantes que muy seguramente ustedes ya van a poder revisar cuando hagan la lectura del documento. Eso es más o menos así en este espacio, creo que nos faltó un poquito de tiempo, de hecho, es lo que les quería compartir, espero que haya sido ilustrativo, útil para ustedes y bueno, pues les agradezco muchísimo por este espacio, muy amables. Bueno, muchísimas gracias, profe José. Un momentico, por favor. Si quieres vamos hasta el final. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿sí? No, tranquila, ahí estoy. Bueno, Después yo creo que se los puedes más bien compartir, yo te puedo compartir el PDF de la presentación y pues con mucho gusto que eso también se pueda convertir como en una herramienta, ¿cierto? Para vale, utilizar dentro de estos escenarios. listo, vale, muchísimas gracias. Bueno, pues, profe, agradecerle infinitamente porque pues es importantísimo que uno pues pueda conocer de forma biológica, empezando por allí, qué es lo que con lo que uno se va a encontrar, ¿cierto? En las aulas y sobre todo pues con estudiantes que a veces tienen problemáticas, pero que lastimosamente han ido pasando de grado a grado y no se ha dado cuenta los profes o los padres de familia, bueno, o cualquier ente de la institución, que de pronto puede tener una dificultad, ¿sí? Ya sea, pues como usted lo mencionaba, psicológica, afectiva o cognitiva. Entonces, pues agradecerle por esa parte también, partir desde cómo es que iniciamos nosotros como embrión. Entonces, bueno, ya con esto, pues lo que le mencionaba, y en la mayoría de veces creo que nosotros no conocemos esa parte, pues, y es lo que genera justamente las dificultades en algunos de los niños que a veces no se pueden solucionar en el tiempo que sería pues posible. Entonces, con esto, pues quisiera, no sé, preguntarle un poquito sobre los apoyos que nosotros podríamos tener justamente en las instituciones educativas, pues teniendo en cuenta que a veces los padres de familia tampoco están como muy dispuestos a trabajar con ello, que es lo que nos comentaban y me comentaban de manera particular los estudiantes. Simplemente a veces llegan los padres de familia y como en un entorno muy familiar, ven a los profes como un cuidador más y simplemente dejan a los estudiantes, a sus hijos en las instituciones y se desentienden totalmente. Entonces, no sé qué otras redes podríamos utilizar para el apoyo de esos niños de inclusión. Pienso yo que prevalentemente el PR, ¿cierto? Y todos los programas de inclusión que puedan estar entonces, ¿es posible cerrar el micrófono? Eso. Sí, Digamos que las inclusiones que pueda tener el programa en el que se aborda a las personitas con inclusión, podría entonces estar no solamente la interacción directa con el estudiante, sino también la psicoeducación para papás. Pienso yo que esto ha pasado un montón en los colegios. Los papás suelen partir mucho desde el desconocimiento, desde una perspectiva posiblemente cegada por el amor, por los sentimientos que hay dentro de la casa, de pronto por sus propios problemas, por una perspectiva egoísta en ocasiones en las cuales se cree que las expectativas que tenemos nosotros como papás son las mismas exactamente que deben tener nuestros hijos, que los comportamientos que emitimos nosotros, que nuestra forma de comportarnos dentro de los distintos contextos son exactamente las que tienen que reproducir nuestros hijos. Y así entonces se ha logrado detectar que muchas de las dificultades a nivel de inclusión son mantenidas desde casa, ¿cierto? Entonces pienso yo que si bien hay varias cosas que dentro del aula y dentro de las instituciones educativas podemos hacer los profes como se los mencionaba y bueno, también como se los comparto dentro del documento, es súper necesario montar a los papás en este tren, ¿sí? Eso es únicamente lograble desde el escenario psicoeducativo, donde se le presenta a los papás
ejemplos fehacientes de cómo entonces esa actitud posiblemente negligente por una u otra perspectiva de crianza está manteniendo, afectando o promoviendo la sintomatología en los niños. Hacer el cambio de chip, de cambio de perspectiva por parte de los papás y hacerles saber que no solamente tienen un rol como proveedor, sino también como orientador y en ocasiones como coterapeuta, hablando de los niños específicamente con inclusión, mejora un poco la fluencia comunicacional entre el papá y el profe, lo cual genera entonces un cerco un poco más tupido de acompañamiento para el niño. Entonces, ¿cómo se puede acceder a esto? Muy seguramente presentando la necesidad al contexto educativo y logrando la escogencia, la ubicación de un profesional idóneo que dentro de uno de los escenarios de escuela de padres y de no existir de los escenarios de entrega de informes académicos u otros donde se puedan reunir los papás, aprovechar entonces a generar estos espacios de alerta, ¿sí? De psicoeducación y posiblemente de llamado de atención también para que ellos puedan tener entonces una actitud un poco más participativa dentro del proceso de formación de sus hijos. Muchísimas gracias, profe. Y tenemos una pregunta por aquí de una estudiante, Joana Jiménez. Dice, ¿cómo uno puede identificar ese tipo de dificultades en un niño que no presenta actitudes visibles? Es decir, no realiza ciertas acciones como morderse las uñas, morder el lápiz, etcétera. ¿Qué actividades lúdicas o didácticas se pueden realizar para motivarlos y reducir esas afectaciones? Bueno, son dos preguntas en realidad y son muy interesantes. Primero, como les comentaba, es muy necesario tener un conocimiento profundo de todos los aspectos y de los hitos del desarrollo propios de cada edad según los años lectivos en los cuales nosotros nos estemos desenvolviendo como profesores. Entonces, será preciso que nosotros conozcamos qué tiene que hacer, qué características y habilidades debe ostentar un niño de 5, de 6, de 7, de 8 años y mirar si esos requisitos son cumplidos por la persona que tenemos de pronto como sospecha en cuanto a inclusión. Hay actitudes muy posiblemente sutiles que los niños pueden emitir en ocasiones para de pronto ponernos en alerta. Por ejemplo, hay digamos, un lado y es la parte de ansiedad en donde el niño está comiéndose las uñas, moviéndose mucho, molestando mucho a los compañeros, gritando, teniendo conductas disruptivas. Pero está el niño que pasa desapercibido, el que tiene de pronto características de introversión, aislamiento, que son símil de depresión. Y será el niño entonces que guarde demasiado silencio. Un niño que no hable demasiado con sus demás compañeros, que evite el contacto visual, que evite el contacto comunicacional verbal de manera muy frecuente y cortante, que tenga llanto fácil, que tenga un tono de voz muy bajo, un niño que posiblemente ostente marcas de maltrato autoinfligido o heteroinfligido. Niños que de pronto lleguen muy cansados a dormir al aula de clase, ¿sí? Que lleguen demasiado exhaustos. Muy posiblemente estos aspectos, entre otros que ya mencioné previamente, pueden ser tenidos en cuenta para identificar a personitas que no explotan en conductas disruptivas demasiado visibles, pero sí con su silencio y su abstracción nos están poniendo en alerta también. Y lo segundo, es posible que nosotros tengamos en cuenta varias actividades a nivel lúdico terapéutico. Hay que tener muy en cuenta las características y los talentos de cada uno de los niños que queramos incluir, si son visuales o auditivos, y empezar a escoger entonces estrategias actuales que tengan en cuenta infografías, videos cortos motivacionales o de entrenamiento o de enseñanza. Videos complementarios a las explicaciones que nosotros damos. Si estamos mirando meiosis celular, por ejemplo, se me ocurre ahorita en biología, posiblemente nosotros podamos complementar ese entrenamiento con un dibujo, con una pintura, con una dactilopintura o con una infografía o con un video corto que consolide la información en el cerebrito. ¿Qué le recomiendo de manera general? Creo que el diseño de esas estrategias depende mucho de su estilo y su experticia y sobre todo su enfoque como docente. Pero yo le puedo decir lo siguiente, tenga en cuenta los gustos y la actualidad de los niños y jóvenes.
¿sí? Tener en cuenta eso les hace sentir importantes y si usted incluye algo de lo que puede ser tendencia, podría entonces tener la atención de los niños. Utilizar entonces la parte audiovisual y las TICs. En la coyuntura temporosocial en la que vivimos hay un eje transversal llamado tecnología, comunicación, ¿cierto? Las TICs, y es importante incluir dentro del complemento eh, de enseñanza y aprendizaje este tipo de herramientas. Y sobre todo tener muy en cuenta cuáles son los talentos específicos a nivel cognitivo y cuáles son las necesidades a nivel cognitivo. En cuanto a los talentos, los vamos a exaltar. Si hay un niño que tiene mayores talentos de índole visual, muy posiblemente la vía visual va a ser la más efectiva para poderle enseñar, pero también para poderle pedir que evoque lo aprendido. Si un niño tiene más talentos visuales, muy seguramente será mucho mejor para él que yo le tome una lección oral, ¿cierto? Que de pronto lo coloque a escribir un tratado grande dentro de su examen. Por lo tanto, la identificación inicial de esos talentos permite que después usted pueda tener unas concesiones y un criterio adecuado para hacer las adaptaciones curriculares que precisamente son parecidas a los dos ejemplos que acabo de dar. Bien, muchas gracias, profe. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Estimados estudiantes, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna duda? Bueno, al parecer no. Profe José, muchísimas gracias. De verdad, agradecidos por estar aquí, pues por haber aprendido de esta parte, porque pues, sin duda alguna es importantísimo todo lo que usted nos comenta. Y pues ya entrados en este campo, es bien importante saberlo para poder usarlo, ¿no? Para poder darle función a todas estas, perdón, a todas estas funciones pues, que tenemos, estas características que debemos tener en cuenta. Eso, agradecerle infinitamente nuevamente, agradecerles a todos por haber estado aquí y pues ojalá tengamos todas estas herramientas para cuando ya debamos usarlas. Muchas gracias. Bueno, fue un placer. Muchísimas gracias, Que profe estén Ana, muy y a bien. todos ustedes Hasta por su luego. asistencia. Nos vemos. Adiós, que estén Hasta muy bien. luego. Chao.